Estoy llegando a la frontera ahora mismo entre Belice y México. Objetivo aquí, cruzar y cruzar con el pasaporte alemán. A ver qué tal nos va. Suerte. You check immigration? Yes, sure. Need some money change? No, thank you. You need to park that side and go through the building right there. And afterwards, Check I continue for a private Yes, car, no? Yes. All right, You need to park that side right now. all right. Thank you very much. Primer punto, inmigración. Bueno, ya está. He pasado por inmigración primero, $20 americanos para salir del país. Luego te sellan, luego pasas a Customs, a la aduana. En la aduana te sellan también la parte del pasaporte que ponía que tenías un vehículo. Y ahora salgo, cojo el vehículo y voy a hacer esa línea que supongo que me va a llevar al lado mexicano. Lado mexicano, wey. Yeah. Último país del viaje. Sácame a bailar, que yo tengo pena y quiero vacilar. Oye, maranita, sácame a bailar, que yo tengo pena y quiero Esta es la primera aduana que está bastante lejos los dos lados. O sea, si tienes que caminar, yo no sé por dónde se va, pero yo creo que no se puede. Yo creo que tienes que agarrar algún taxi, autobús o algo. Pero está como a 2 kilómetros de distancia y hay una carretera asfaltada, no parece hecho mucho para peatones, la verdad. Bueno, máscara obligatoria en lado mexicano y este es el primer punto para sellar pasaporte, inmigración. Todos mis documentos y ahí vamos. Bueno, ya estoy en México. ¡Yee! Un poco de positivismo, porque la verdad es que he pasado ahora unas horas horribles, tú. Uf, qué pesadilla. He pagado la frontera más cara, sin duda, de todas las que he hecho. Se han equivocado y he tenido que pagar 2 veces la entrada al país, que son $30. O sea, he acabado pagando $60. Luego he pagado $60 por mí, por la migración. O sea que todas las personas tienen que pagar más o menos eso, alrededor de unos $30 para entrar. Más de 7 días. Si entras menos de 7 días no te cobran. Después he pasado por el vehículo y el vehículo, por una importación temporal, necesitas pagar $55. Y aquí, para que no vendas el vehículo, te hacen has de dejar una fianza de $400 para estar seguros de que tú cierras el permiso. De que tú cierras el permiso temporal, lo cierras antes de salir del país. Por lo tanto, esos son $400 que me han quitado de la tarjeta y que me devolverán siempre y cuando yo cierre debidamente mi permiso en la frontera, pues la frontera estadounidense o la frontera que sea. Y luego he pagado $200 por un seguro anual mexicano. Así que, señores, si contamos y hacemos números, me salen unos $700 que hoy, de una manera u otra, he dejado aquí en la frontera. ¡Iu! Lado positivo, tengo seguro del vehículo directamente al entrar, y aparte todo riesgo, que era algo que la verdad me apetecía. Segundo tema importante, tengo 180 días que me puedo quedar en el país. Eso es buenísimo, y que el vehículo también se puede quedar en el país.
Y tercero, que estoy en México y es un país que me han dicho que es increíble. Así que positivismo, hoy duermo en Bacalar, donde además, para muy buenas nuevas, tengo una pequeña colaboración en un hotel. Así que... Y por fin he llegado a la habitación. Aquí es donde me voy a quedar. Tiene una litera, cama doble, cama individual. Ahí tiene otra cama, creo que voy a dormir ahí arriba. Siempre me gustaron las literas. Y nada, el bañito. Simple. Y estoy al lado de la laguna. Estoy al lado de la laguna. Que debo tener aquí una vista, tengo una terracita. Y mañana la veremos. Me voy a buscar algo para comer. Y con eso acabo el día de fronteras de hoy. Mañana seguro que es un día precioso. Un abrazo a todos. Hoy me he despertado con muchísima energía. He empezado a hacer fotos y vídeos para la colaboración que estoy haciendo y fijaros qué vista tengo de la terraza del hotel. Es una preciosidad esta laguna con el día tan bonito que ha amanecido hoy. Dentro de una horita más o menos me voy a dar una vuelta por el lago, voy a hacer tomas sobre todo con el dron. Esta laguna es famosa por ser la laguna de los 7 colores diferentes. Dependiendo del sol, dependiendo del momento del día, el color de la laguna cambia y tiene diferentes tonalidades de azul. Es un lugar precioso, el pueblo que conocí ayer también es muy bonito y voy a estar trabajando un poquito más, un ratito más y ya me voy para el pueblo para visitar y conocer. Ahora mismo yendo a buscar las dos cosas más importantes cuando se entra a un país. Lo primero para mí, internet para el teléfono, una SIM card mexicana con internet, importantísimo, para no perderse, para no meterse en follones, para seguir las indicaciones del teléfono. Segundo, cash. He visto como los diferentes países de Centroamérica en casi todos aceptaban dólares, desde Panamá, que la moneda era el dólar, El Salvador también era el dólar, Costa Rica, que aceptaban dólares, Honduras, pero ya a partir de Guatemala, en Guatemala ya empezaban a aceptar menos dólares y aquí ya en México ya no aceptan absolutamente nada. En Guatemala te los aceptaban pero te daban mal cambio, te daban un cambio horrible. Pero es que aquí ya ni eso. Ayer me costó encontrar un lugar que me hiciera un cambio, al final encontré un pequeño supermercado porque es que no, si no, no tenía cómo comprar la comida. Mira, este supermercado venden hasta motos, gigante. Chedraui. Algo bastante interesante, ahí están todos los coches que he hecho yo la cola para la gasolina y aquí está para el diésel. Están separados aquí. La Laguna de los Milagros. Bueno, no he podido poner diésel. Yo creo que el tío me estaba intentando timar. Me ha pedido solo cash. Y he visto sus compañeros tenían máquinas de tarjeta de crédito. O sea que un poco raro. Un poquito raro. Parado para comer en un restaurante que se llama Maya Lum. Es el que está mejor valorado en Google. Picante, 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 picante local. Perdone, ¿cuál es el picante más fuerte de todos estos? De todos es este. ¿Este es el más fuerte? Sí. ¿Y después? Este ¿Este? también, sí. ¿Y este más flojito? Sí. Vale. Este pica menos. Bien saberlo. Muchas gracias. A ver el más picante.
Está bien. No pica mucho. Bienvenidos a la Laguna Milagrosa. Y esta Laguna Milagrosa no es muy conocida, no es casi nada de turística, y sobre todo el turismo que viene aquí es turismo local, pero básicamente es el final, es el último lago después de Bacalar. O sea, tienes toda una línea muy larga que es el lago de Bacalar o la laguna de Bacalar, y ese agua pasa a través de un pequeño riachuelo, bueno, un río un poco más grande porque hay un puente por encima y pasas en carro, y va a parar a la Laguna Milagrosa. Y en esta Laguna Milagrosa, pues que tienes unos restaurantes al borde de la laguna, que es donde he comido hoy. Como podemos ver, es una laguna que es bastante grande, solo tiene 4 metros de profundidad, y es por eso que con la luz del sol se ve un agua tan turquesa, tan clarita, porque solo tiene 4 metros, 5 metros de profundidad en toda la laguna. Vemos que allá al final, por ejemplo, hay una isla que estaría muy bien, por ejemplo, pues ir en kayak. Hoy no tengo el tiempo, pero es una idea. Y tienes todo de pequeños lugares donde puedes hacer camping, donde puedes comer, donde puedes pasar el día con la familia, básicamente. Y el agua, diréis, ¿dónde va a parar, no? Esto es agua dulce, está muy caliente, y el agua de la Laguna Milagrosa va a parar a lo que es el río Hondo, que es un río que va a desembocar al Mar Caribe. Esta es la primera parte que voy a visitar esta tarde, y ahora me voy río arriba para acabar en Bacalar. Este es el fuerte de San Felipe de Bacalar. Bacalar es el nombre de la población, y este fuerte fue construido en 1725. Fue Antonio de Figueroa y Silva que, como gobernador de todo Yucatán, pidió la construcción de este fuerte para protegerse de los ingleses. ¿Y por qué? Bueno, los ingleses no estaban en guerra directa con los españoles, pero los ingleses tenían tanta piratería, tantos piratas que atacaban y que entraban por los ríos hasta la laguna de Bacalar, que España dijo: basta, vamos a construir un fuerte y así nos protegemos. Aparte de los piratas ingleses, también habían piratas holandeses y franceses. Y hoy en día este fuerte sirve como museo de la piratería. Hoy en día ya no hay piratas, pero sí que queda algún descendiente de las mascotas que llevaban los piratas a bordo. Ya en el hotel, después de haberme dado una vuelta esta mañana en bicicleta, ir a la laguna, ir al pueblito, a ver todas las tiendas que habían abiertas, ya voy a empacar las cosas y me voy a Mérida.